Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy tenemos invitado muy especial. ¿Cómo están? Cuéntenos. ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿ustedes qué tal? Cuéntanos Hola. tú. Orlando Mata Orlando con Mata. ustedes. Mucho gusto, Dharmatic de corazón. ¡Eso! Muy feliz de estar aquí, gracias. Ay, padrísimo que estés aquí con nosotros. Y pues bueno, el día de hoy tenemos unos temazos que vamos a tratar de integrar poco a poco porque es mucha información lo que tenemos el día de hoy. Pero pues vamos a irlo platicando poquito a poquito. A ver, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos de ti. Bueno, pues vamos a remontar a la historia. Yo soy Orlando Mata, yo soy canalizador y también lector de registros akáshicos. Evidentemente tengo un camino detrás, soy sanador Reiki, también doy ciertas terapias de sanación. Además de que, bueno, todo esto se ha complementado con temas de metafísica, he estudiado Kabbalah, también meditación hinduista y demás. Digamos Entonces, que hemos andado por muchos lugares. nos hemos construido este camino y creo que todas esas herramientas pues, me han llevado hasta este punto. Ok, muy bien, Orlando. Y luego, o sea, cuéntanos cómo está tu alma ahorita, o sea, ¿en qué andas hoy? ¿En qué andas en este momento? Uy, Muchas cosas sucedieron. pues sí, hay muchas cosas sucediendo. Primero, creo que sería bueno como setear de cómo llegué hasta este punto y es que lo último que estudié fue lector de registros akáshicos y para llegar ahí fueron varias preguntas que tuve que contestarme. Entonces, al llegar a registros akáshicos, lo que me llama mucho la atención era esto de las vidas pasadas. Creo que como todos los dharmáticos hemos ido a una sesión de tarot y luego después hablan los ángeles y de pronto te empiezan a hablar de vidas pasadas. Los números. Y los números y demás, sí. Y entonces llegó un momento en que me hablaban de vidas pasadas y es muy padre conectar con esa información, pero también quería saber para qué servía. O sea, de qué me servía enterarme que había sido un vampiro o que había sido doctor o que tenía otros talentos ocultos hasta ese momento, pero no sabía tampoco cómo traerlos o cómo integrar esa información. En las sesiones que tenía con esta angelóloga, pues me hablaba mucho de registros akáshicos y también hablaba de esto de los códigos y estoy viendo un código y te lo voy a acomodar y te lo voy a poner acá y tal. Pero creo que lo que faltaba en mi proceso era integrar esa información, o sea, saber cómo traía esto de las vidas pasadas, cómo lo ponía en esta y pues sí, o sea, no nada más para mí, sino también para poder ayudar a demás gente, para poderlo acomodar de mejor manera. Y creo que terminé más desacomodado. Sí, claro. Pero no, o sea, a ver, pero vamos a regresarnos como a la catapulta de lo que te llevó así como a ver, ya estoy entendiendo mucha cosa con esto, o sea, como, por ejemplo, esto de los registros, o sea, siento que sí fue como un antes y un después, ¿no? O sea, porque para varios que hemos platicado por ahí en la formación, pues pasó así. Entonces, esto de los registros te abre qué, o sea, que empiezas como ahí a conectar con esto de las vidas pasadas, o sea, ¿de qué manera se va dando? Es súper interesante. Para ir un paso atrás, también vengo de un linaje chamánico. Una de mis tías era medium, ya trascendió, pero de ahí empecé a conectar como con toda esta parte chamánica de ir integrando herramientas a mi versión. O sea, eso siempre lo supiste, siempre supiste que tenías una tía que se dedicaba al chamanismo y a ti, o sea, eso de toda tu vida. De toda la vida. Aceptado en tu familia también. Aceptado en la familia. Tal vez no de manera tan abierta, pero ahí es donde empezaba a ver como estos temas de mediumnidad y me llamaba mucho la atención como esta parte de, y ahorita vamos a entrar ahí, de la fragmentación, o sea, cómo era posible que otra personalidad u otra energía pudiera coexistir con un medium o una persona que ahorita pues tiene todo esto integrado. Entonces, bueno, eso luego después todo lo que he estudiado, el tema de las herramientas, el tema de vidas pasadas, como les contaba con registros. Quiero entender mucho más y llego también a un tema de plan de vida, que eso lo vemos a través de los registros akáshicos, es acceder a esta información que existe en la nube, o sea, pensamos como el iCloud, y entonces esta información energética ya existe en este lugar y lo que hacemos es accesar a este plan de vida que
dentro de las ramificaciones o las puertas que existen en el plan, pues existen puertas hacia atrás o hacia adelante o las que están ahorita en el presente. Okay. Es como ir en el tiempo. Y a mí lo que me sorprendió fue esta facilidad que pude adquirir como para empezar a ver vidas pasadas, y para mí lo más sorprendente fue sentirla. O sea, llegar a un punto en el que me veía como otra persona totalmente distinta, con ropa totalmente distinta, sabiendo que soy yo, viviendo una experiencia totalmente diferente, pero con una sensación tan mía. Ajá. De ya he estado aquí. O claro, sea, ya me la conozco. Que al final, cuando regresaba o cuando me desconectaba de este iCloud, pues las sensaciones quedan tan vivas que para mí es una confirmación de que realmente es algo que sucedió. Sí, justo es como esta parte en la que nos damos cuenta cuando estamos accesando a otras líneas de tiempo o a vidas pasando, digamos, y es esa sensación, ¿no? De que la emoción se te mueve toda, o sea, no nada más estás viendo como una imagen, sino como algo en ti te está diciendo, no, sí, y ahí es donde empiezas a identificar y a hacer como ese caminito, a trazar ese caminito de cómo decir, esto estoy viendo una regresión, ¿no? O sea, aquí estoy accesando a esta información y no es como un invento de mi mente o algo así que se me está viniendo a la cabeza nada más porque sí. Exacto, porque además mi mente lógica siempre quiero tener una confirmación. Ok. Entonces, incluso antes de estudiar registros empecé a pedir estas señales. Decir, voy por aquí, voy por allá, pero quiero ver esto y quiero ver aquello, y se empezaba a materializar. Entonces, ahí ya, bueno, entro a la cosa de registros, veo cómo funciona en mí, y después, cuando empiezo a dar las lecturas a los demás o a los consultantes, empezar a ver estas escenas de vidas en las que ellos han estado y que además, al momento de estarlo hablando, se mueve la fibra en la otra persona. Que confirma. Sí, es justo esa confirmación. Por eso les contaba como de, yo mismo voy pidiendo estas señales que me confirman en este plano en el que estamos que las cosas están sucediendo, o sea, que lo estoy viendo, que sí es el consultante o que sí soy yo. Y bueno, de ahí se han abierto muchísimas cosas. Y lo más impactante ahí en esos ejercicios que hacíamos en grupo a veces era que la información era la misma, ¿no? O sea, de que había varios que veían las mismas cosas o bajaban la misma información, y entonces entre todos hacíamos como la conexión, pero sí era muy impactante cuando coincidías con la visión de alguien o la información de alguien, la verdad. Es que yo creo que, o sea, ya cuando estás como en este camino, o sea, pides las confirmaciones, pero no sabes, una, cómo te van a confirmar. Eso. Dos, cuántas te van a confirmar, o sea, cuántas confirmaciones te van a llegar y de qué campo energético van a llegar. Sí. Y cuando llegan de varias personas y cuando llegan de una manera súper, o sea, de que innegable que es una confirmación, es como, o sea, la pides, pero choquea poquito. No, sí, no, choquea mucho. Sí, no es tan fácil que de pronto pides ver un unicornio azul, porque además hay que pedir señales extravagantes que no están dentro de la naturaleza, porque entonces la ves, y es que además la ves y se siente. Sí. O sea, sientes que esa es la confirmación, porque podrías ver dos unicornios igualitos, pero sabes que el que viste primero y se sintió, esa fue la confirmación. Sí, o sea, dudas, ¿no? Y luego cuando lo ves y dices, ay, pero es que es un peluche, ¿no? O sea, es que puede ser cualquier cosa, pero se te manifiesta en todo. Y entonces cuando prestas atención y lo notas en algo, dudas y dices como, ¿será? Yo para bajarlo, o sea, más como algo que podamos, o sea, crear la imagen, yo siempre siento eso como si fuera una parte de tu rompecabezas, y cuando es confirmación, o sea, la sientes como se integra a tu sistema y es como, o sea, como que te mueve lo suficiente. O sea, para mí es como si te hubieran hecho a la pieza de rompecabezas así, te la integran y es como, sí, ¿sabes? Yo digo lo que baja. Orlando, o sea, lo sientes. Baja de la mente a la comprensión que quieres tú darle, al análisis que le quieres meter, pero realmente cuando te metes a bajarlo y a sentirlo es cuando ya cuaja, ¿sabes? Sí. Y bueno, y en esta parte de entrar en las vidas pasadas y entender que hay un plan y que la que estás viviendo va a ser parte de esas vidas, es en donde se me abrió a mí otro tema que creo que está muy de moda, y hablamos de esta fractalización. Ok. Que la fractalización es Orlando, pero me voy quedando como en las historias de los demás. O sea, voy dejando como esa partecita de mí en Alma, en Ana, en Nancy, y cada quien se va quedando con la versión que necesita para su propia historia. Y esto es algo
muy hermoso que comprendí a través de las canalizaciones, que al final entra mucho el tema de la expectativa, y creo que ustedes también lo platicaron en un programa, Sí. de cómo vas cumpliendo las expectativas de los demás, pero porque vas dejando esa energía tuya en esas personas. Y al final, cuando te das cuenta de que no eres responsable de esa energía que se va quedando ahí o en esos procesos, se quita esta parte de querer llenar la expectativa o de incluso crearte ansiedad de si estás cumpliendo o no el rol que debes. Sí. Y al llegar en ese punto, te das cuenta que no estás aquí y estás saliendo del presente, que es como esta parte que se va uniendo de, bueno, ya sé que tengo una vida pasada, pero hay una vida que está en el presente, que estás desaprovechando porque te vas quedando en esos momentos, en esos fragmentos de tiempo en donde realmente no se está integrando. Sí. Y eso es lo que te da pie para poder llegar hacia un futuro. Entonces yo creía que esto de los fractales se trataba más de ir a recuperar las piezas como en el Mario Bros, de ir por las estrellas o las misiones, pero creo que es más bien hacerte consciente de que existe para poder estar en el presente, conectar con esa energía y luego después llevarla hacia el futuro, que es lo que hablamos mucho de, me voy a recorrer en el tiempo, pero si estuviéramos ya en diciembre y hacer nuestro mapa de qué voy a querer el próximo año y todo esto de estar prospectando y creando tu propio futuro. Sí, como sin el mame de la manifestación, pero más como llevarlo a este sentido de voy a mandar esta energía a este momento o voy a jalar esta energía de este momento para algo en específico, ¿no? O sea, algo que quieras trabajar. Es saber que está disponible. Y esto también es algo que escuché de diferentes maestros y es una técnica de recapitulación, que es recobrar esa energía, que lo usan mucho los chamanes mexicanos. Incluso los chamanes mexicanos lo utilizan para lograr llegar a ser chamán. O sea, es como toda parte de esta preparación en donde van en esta vida, desde que nacen, en el momento en el que están, para ir recuperando esa energía de esos momentos y terminar de integrarse. Entonces, creo que es algo que yo he estado haciendo en mis meditaciones. No se tienen que ir hasta el momento en que fueron concebidos, pero sí, por lo menos a lo que pasó ayer. Y entonces ver en dónde me quedé atorado, si en la imagen de Nancy, porque a lo mejor ahí tuvimos un conflicto, hubo mucha energía, hubo mucha emoción y entonces ya se quedó una imagen. Es recuperar lo que me toca a mí y dejar con ella lo que necesita de mi imagen o de mi fractal o de esta parte de mí para su proceso. Entonces quitas la expectativa, se quita la ansiedad, se quita el estar sobrepensando o ir al futuro y al pasado para poder estar en el presente. Sí, de hecho lo hemos hablado mucho, como este poder que tiene ahora, que cualquier herramienta como que está lanzando ese resultado de ponerte en presencia, porque justo en presencia puedes acceder a muchos lugares que no creemos y que no ni siquiera imaginamos a los que podemos llegar. Y no justamente de tiempo, o sea, no estamos hablando de tiempo o de goals, o sea, como de metas que quieres alcanzar, sino que estar presente como que te potencializa, o sea, te recuerda, te hace como un terremoto hacia ti. Y creo que esa es la fuerza de la presencia. Y por ejemplo, para ti, con todas estas herramientas que has estado aplicando, o sea, ¿qué es lo que más te jala a esta presencia? Ay, pues es que las cosas cambian como en la casa Big Brother, muy rápido. Las reglas cambian. Damos una velocidad. Cuando uno cree que ya lo tiene todo escrito. Dominado. No, Sí. Es como la maternidad, cuando crees que ya lo tienes dominada, sube de nivel. Sube de nivel. A mí lo que me ha estado ayudando para poder estar en presencia, y esto fue un ejemplo muy aterrizado, o por lo menos lo vi así. Necesito estar en presencia y necesito sentirme y saber que estoy con mis calcetines, con mis zapatos, en esta silla, que estoy en este momento, que estoy compartiendo, que estoy sintiendo, y no estar pensando en que llegó tal vez un mensaje de WhatsApp y pensando en que no estoy contestando porque entonces el pasado me está jalando. Es saber que puede permanecer ahí y que algún momento en mi presente lo voy a contestar y no tengo que irme hacia el futuro de, pero es que si no le contesto, ¿qué va a pasar? O sea, ahí, aunque no nos damos cuenta en este concepto que es súper complejo de las líneas del tiempo, estamos viajando todo momento en el tiempo.
pensando en lo que llegó hace unos minutos. Es que hasta en lo más simple como eso, ¿no? Sí. Está cañón, sí. O sea, llegó el mensaje y entonces ese mensaje te triggerea para que te vayas a todos lados y al pasado o al futuro, pero nunca estás en el presente, porque estás pensando hacia dónde tienes que dirigirte en lugar de estar en este momento. Y sé que suena complejo, pero creo que para estar en el presente es saberte, o sea, saber que todo es relativo, o sea, como en el tiempo, y es no querer estar cumpliendo esa expectativa de la que hablábamos, de qué va a pensar la otra persona, pero es que ya me estoy tardando, pero es que no estoy contestando, pero es que qué va a pasar si no lo hago. O sea, es nuevamente entrar en esta trampa que te saca del momento. Sí. Y sobre todo como entrar en esta congruencia de lo que eres y lo que sientes para que puedas también conectar con esa presencia mucho más fuerte, ¿no? Sí. Sí. Es una cosa así como, sin una, no hay otra. O sea, necesitas engranar esas partes para que eso se pueda superar. Sí, y lo más básico también es conectar con tu respiración. O sea, creo que por ahí podemos empezar. Hablado, ¿sí? Sí, creo que si lo estás haciendo consciente, algo que es normalmente tan automático, eso también te ayuda a saber en dónde estás en el momento. Sí. Es que yo también me pongo a pensar, o sea, por ejemplo, si ves a un niño, o sea, los niños no sé cómo lo hacen, pero lo hacen naturalmente. O sea, los niños están encuerpados, están como, o sea, saben dónde están sin preguntarse lo demás, sin quererse traer ellos. O sea, ellos tocan, hablan, cantan, o sea, de una forma así, con todo con toda su potencia. Entonces, o sea, yo me he preguntado, ¿dónde lo perdemos? O sea, ¿en qué momento dejamos de encuerpar tanto el presente? ¿En dónde? Porque por supuesto que Orlando lo hacía automático. Sí. O sea, Orlando chiquito estaba jugando y cantando y dibujando sin tener que llevarse, ¿sabes? Y yo pienso que también han analizado, hay muchos estudios acerca de la respiración y los niños, o sea, igual, respiran de cierta forma y nosotros que estamos como en este tema Waldorf, o sea, van cambiando su respiración. Y creo que ahí puede ser como, ¿qué pasó? Ajá, ¿qué pasó cuando dejamos de respirar de manera tan presente y tan consciente que nos hizo como llevarnos a ver hacia otros lados y no aquí? Sí. Sí, y en este mismo tema de la fractalidad y de cómo vas recuperando, o sea, recuperar la energía también es para estar en el presente, o sea, para saber que no pasa nada, lo que ya está en el pasado, o sea, realmente en el presente encuerparlo, saber que ya no vas a poder cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar el futuro si estás en el presente. Es un pequeño hack de la Matrix que les traemos por aquí. Exacto. Es que sí, claro, porque es bien, además creo que como que es mucho más fácil decir, bueno, lo hago en un futuro. Bueno, es que lo cambiaría en el pasado. Pero, ¿qué estás haciendo? Olvídense de sus vision boards, ya, tírenlos a la chingada y pónganse a meditar. No, y sabes que es muy bueno hacerlo, pero es que es hacerlo en la presencia. Sí, justo. Y eso es el hack que les traemos el día de hoy, que es realmente estar en la presencia. Sí. Te ayuda a hacer como, imagínense un job description, o sea, van a tomar el mejor cargo de su vida. ¿Qué necesita tener ese nuevo personaje de Nancy o de Alma? ¿Qué le quieres cargar al personaje? ¿No? ¿Qué le vas a cargar al personaje que va al siguiente capítulo? Claro, sí. Entonces es, bueno, yo quiero ser la Alma que es súper maga y que lee la mente, pero también quiero seguir con esta parte de la vida terrenal de conectar con mi hijo, de poder seguir maternando, de poder ser una gran acompañante para el partner que tengan en la vida. O sea, no se adelanten. Porque estamos haciendo un vision board y entonces estás pensando en el futuro, pero no lo estás haciendo en el presente. Entonces luego decimos, ¿por qué no se cumplió? Pues porque no estás poniendo la energía correcta. O sea, estás pensando en las carencias que tenías antes para ponerlas aquí y que se vaya todo a mejorar al futuro. Sí. Pero entonces nuevamente entramos en esta mezcla perfecta de si realmente te das 5 minutos, 2 minutos de estar en el presente y decir qué es lo que necesitas realmente de esa Nancy, que está aquí para llevársela al futuro y que sea una mejor versión, las cosas cambian porque energéticamente le estás poniendo todo lo que se requiere al personaje para que entonces tenga la fuerza de cambiar en la línea del tiempo.
y te vas a esa nueva versión o a ese otro fractal que ya está existiendo. Sí, porque además, o sea, algo que quiero y que he escuchado que es como, la mente es un filtro. ¿Qué estás haciendo con ese filtro? ¿A dónde estás llevando ese filtro? ¿Qué le metes a ese filtro? Exacto, también? Sí, y también, o sea, ¿qué tantas posibilidades le ves a ese filtro? O sea, si ese filtro solo está diciendo, esto está mal, esto está bien, y está enjuiciando y está así. O sea, ¿qué estás haciendo con esto? Porque esto es una herramienta poderosa, es un potencial infinito. Pero sí. Entonces, así es como que, ¿qué le quieres cargar Igual a eso? o sea, ¿qué está consumiendo eso? Porque también si no te estás ayudando a las cosas que quieres lograr o con la gente que te quieres rodear, pues algo hay que cambiar ahí, ¿no? Sí, y además yo siento que, por ejemplo, o sea, nosotros, o sea, si pensamos en un momento en el que hemos estado muy presentes, o sea, reciente, váyanse como a ese momento, ustedes también váyanse a un momento en el que digan, o sea, en este momento, es más, ni siquiera lo vean como muy presente, este momento lo disfruté muchísimo. O sea, vayan a ese momento ustedes también, Dharmatics, y por ejemplo, o sea, yo me pongo a pensar que no es, o sea, a veces lo vemos, por ejemplo, yo pensé en un viaje con amigas. Pero a veces nos hemos hecho tan consumistas y tan materiales que creemos que es el viaje. Pero no. O sea, ¿qué hiciste de diferente en ese viaje que te permitió vivir mucho más largo periodo en presencia? Sí. Porque si yo me pongo a pensar en ese viaje, es que, o sea, realmente Nancy se permitió vivir y estar en donde estaba. Tocar lo que quería tocar, decir lo que quería decir, reír lo que quería reír, y por mucho tiempo. Y cuando vives un lapso así por mucho tiempo, dices, ¡oh! ¿Qué le pasó a la vida? O sea, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con la gente que estaba ahí? O sea, es como generas otro tipo de energía, un campo energético completamente diferente. O no sé, ustedes... Sí, no, y hasta el tiempo se siente distinto, ¿no? Claro. O sea, como que se estira de una forma muy extraña, pero sí, o sea, totalmente lo que dices. O sea, siento que ese tipo de experiencias a las que puedes accesar también es como portal. O sea, es entrar a otra dimensión, ¿no? Sí. Sí, tiene una energía y está cargada y es como la tomo y boom, vámonos. Ajá, ¿no? Exacto. Es como aceptar tomar ese momento. Ajá, sí. Exacto. Sí, justo yo también lo iba a llevar por la parte del tiempo, que cuando estás de viaje y estás tan presente y lo estás disfrutando, dura muchísimo el tiempo. O sea, de pronto ves y has pasado 2 horas, 3 horas y regresar nuevamente a la dinámica que tenemos del día a día cuesta muchísimo. O sea, es agarrar nuevamente una línea del tiempo diferente y ahí es donde vamos, que lo vemos súper complicado, pero es que siempre estamos transitando las líneas del tiempo muchísimo más de lo que queremos. Sí, pero es que hasta entre experiencia y experiencia, o sea, no solo es me voy de viaje, ¿no? Sino estoy viviendo una experiencia en mi día a día y es como ni siquiera te das el tiempo de procesar lo que pasa, sino que sigue y lo que sigue. Entonces, es una invitación justamente como a detenerte y a que cada vez que tengas una experiencia en tu día a día, la sientas y te detengas como a entrar en esa presencia de respirar y de sentirla y de procesarla, porque si no se atora. Sí, y creo que es porque vivimos muy acelerados. Hace poquito vi una aplicación una publicación que hablaba acerca de anclarte después de un viaje. O sea, de un viaje físico. O sea, como del proceso importante que es cuando regreses, así, agarrar tus crayolas y decir así como de que, o sea, ya estás aquí. O sea, siéntete aquí. ¿Dónde estás? Ya regresaste, ok. ¿Qué te hace falta? ¿Sabes? O sea, porque a veces, y lo veía con una amiga que se acaba de ir a Egipto, o sea, me dice, o sea, 2 semanas después yo me sentí en Egipto. Y dije, tuve la misma sensación. Y creo que tiene que ver mucho con lo que vamos a mover allá, pero también con lo que no terminamos de mover aquí. Internamente, más que nada, sí. Ajá. Y creo que lo estás ejemplificando perfecto de esto de que hablamos de, se quedó un fractal muy importante de ti en ese viaje. Para traerlo hay que anclarlo y hay que regresarlo a ti, o sea, como saber que toda esa emoción que se vivió ahí va a ser parte de ti y está viviendo en ti para poderse sentir. Sí, o sea, vamos a verlo como que los fractales son emociones que vamos a lo mejor dejando por ahí regadas en todas partes y que es necesario como conciliar esa energía, ¿no? Sí. Conciliarla para seguir estando en el presente, que es también a lo que íbamos en un principio con lo de las vidas pasadas. Está muy bien saber que fuiste en una vida pasada, pero también véanlo como esto de recuperar superpoderes. Sí, y entonces, es increíble. Como la película de Todo en todos lados en el mismo tiempo, Sí.
que en donde si ahorita necesito ser un ninja, puedo conectarme con esa energía. Ay, buenísimo ejemplo, me encanta. Sí. Exacto, y ser el mejor ninja, y ser el mejor chamán, y ser la mejor, no sé, comunicadora. Es que hasta nos lo ponen en la tele, o sea, nos lo ponen ahí clarito, le dicen primado, ¿cómo dicen primado negativo? No sé qué, ajá. Pero bueno, dicen que son 2 verdades y una mentira en la televisión, entonces pues sí nos ponen ahí cositas de pronto, échense ese tipo de películas para que puedan entender de pronto conceptos que luego no es tan fácil asimilar, ¿no? Exacto, sí. Y veámoslo como un videojuego, o sea, al final la vida es un juego y se va haciendo de los momentos, pero esos momentos tienen que ser el presente para que entonces puedas ir diseñando el siguiente mundo o la siguiente aventura que vas a tener. Y vidas pasadas tratan mucho de eso, por lo menos es lo que yo, en mi experiencia, he sentido y he canalizado y como lo he visto. Y por eso como que agarré el tema de los fractales porque estaba muy en boga y ver cómo realmente también en esas vidas pasadas pues existen fractales, perdón. Y pues hay que recuperar esa energía y esos talentos para que con esos talentos también puedas ir generando la nueva versión. Sí. La versión 2.0. Y no nada más eso, sino como también de pronto entender patrones que traes cargando ahí y que no sabes de dónde vienen tal vez de esta vida y puedes encontrar respuestas rascándole a las vidas pasadas o pasando, pero a través de esta información de pronto entiendes cosas y cae como lo que decías, la pieza del rompecabezas que no estabas entendiendo, ¿no? Entonces, esta es una herramienta poderosísima para eso. Sí, o sea, porque siento que si estás fuera del mundo de los registros akáshicos y por primera vez te dicen que te hagas como una sesión. No lo hagas. Vamos a dejar el teléfono aquí abajo. O sea, tu expectativa, o sea, o lo que regularmente escuchas es acerca de vidas pasadas. Sí. Pero qué honesto y qué importante lo que hizo Orlando de decir, o sea, pero después de hacerlo me pregunté, ¿y para qué? O sea, ¿de qué me va a servir? Y creo que aplica para todas las herramientas en la vida. O sea, y no solo estas herramientas energéticas, holísticas, espirituales, como le queramos llamar, sino para todo en la vida, ¿no? O sea, te metes una clase de pintura y algo te llamó de meterte una clase de pintura, pero entonces después es como, ¿qué hago aquí? Yo siento que ese para qué, sí, ese para qué siempre está aquí hacia ti. Claro. O sea, es conocerte, es autoconocimiento, es entender qué hay adentro de ti, entender qué es la energía que se quiere mover. Sí. Sí, o sea, cómo quieres funcionar en la vida. Sí. Y a través de todas estas herramientas nos podemos dar un mapeo. Claro, hay demasiadas, pero con lo que resuenen, ¿no? O sea, vayan empezando por una y luego otra y así, pero justo vas como formando todo un complejo de lo que eres y de entender eso que eres. Y entonces funcionar de una manera mucho más fluida. Porque desde hace muchos años, yo no sé, o sea, ustedes que también lo han vivido, o sea, como canalizadora también es como me ha llegado esto, es un recuerda, o sea, todo lo estamos recordando. Sí. Todo ya habíamos tocado, ya habíamos estado ahí. Bueno, es que todo está sucediendo, güey. Entonces es como esto que está pasando al mismo tiempo. Sí. Y por eso es como, de pronto accesas aquí, de pronto accesas allá. Sí, pero antes se creía así como, es que voy a aprender esto. O sea, es que esto por primera vez, porque esto es muy nuevo. Pero sí, claro. Es que, o sea, tengo curiosidad de ir a algo que nunca había hecho, ¿sabes? Pero en realidad es un recuerdo. O sea, es un recuerdo del alma. Y desde hace muchos años, o sea, en las meditaciones, en los trabajos personales, es solo recuerda, o sea, ya no te compliques de que, wow, voy a descubrir, inventar esto y voy a ir, y no, ya estuviste ahí, respira. Recuerda, y creo que lo que trae también 2026 es goza. Recuerda y goza. Ya. Gózalo, diviértete, deschóngate, juégalo, sí. En la montaña rusa ya vas, en algún momento va a ir en picado. Sí, y lo hemos hablado mucho durante esta temporada. O sea, es ya gózalo, ya juégalo, ya salgo con eso. Recuérdate a ti disfrutando.
Sí. O sea, creo que nos hemos tomado en serio muchas cosas. Muy. Hasta estos temas, ¿no? O sea, como Sí. que, de una manera como muy pesada y cuando puede ser más ligero. Sí. Pero pues yo creo que sí falta mucha información allá afuera con respecto a eso y es lo que nos atora cuando estamos en estos procesos. Y luego también el tema del acompañamiento cuando alguien está despertando o abriendo su conciencia, encontrar la persona que te puede guiar y te puede llevar y te puede como un poco acompañar, porque el proceso es personal, pero, o sea, si bien hay gente que te puede ir más o menos coachando por dónde, entonces, pues, esa gente, esta también invitación de que esa gente salga allá afuera, cuente sus experiencias, nos ayude también a procesar cosas que no entendemos cómo procesar cuando estamos en esto. Y esa es la importancia también de por cual Nancy y yo hemos decidido tener invitados, ¿no? O sea, que haya esta riqueza de estas versiones que tienen muchísimas personas. Porque creo que también, o sea, fueron muchos, muchos años de que, o sea, se entendía que el guía o el que guiaba o el que dirigía algo era esa voz que seguías. Pero si tú lo ves, por ejemplo, en un círculo, o sea, cuando estás compartiendo en un círculo, en realidad no hay nadie guiando, o sea, todos están compartiendo y haciendo sinergia. Entonces, cuando haces ese tipo de interacciones y ese tipo de conexiones, puede ser en un círculo, pero también en interacción con la gente que tienes cerca, tus amigos, tu familia, con tu comunidad. Y cuando lo vuelves más y más y más macro, o sea, es un conjunto de energías que están funcionando y coexistiendo. Sí. Y ahí lo importante es estar abierto a esa coexistencia. Ajá. Porque muchas veces entramos a estudiar y a adquirir herramientas y creemos que el gurú es simplemente el que te está guiando. Exacto. Y es que, como dices, al final estás recordando algo y es escucharte en esta misma presencia para después poder preguntarte si es algo que comulga contigo. Exacto. Y también es súper válido el decir, esto ya no funciona. Y entonces moverte, vamos otra vez, a ese futuro o a esa nueva versión con las herramientas que te funcionan para poder ir más ligero y poder disfrutar del camino. Sí, o sea, se vale desmantelar todo y volverlo a armar, no tengan miedo de eso. O de que despacito y con amor. Por uno. Por favor. Por uno. Pero sí, o sea, como poder volver a armarte las veces que sean necesarias, porque siempre va a haber cosas que te mueven, siempre va a haber aprendizajes, siempre va a haber nueva información, gente que te enseñe cosas. Entonces es nada más como de ir integrando eso en la mochila. Sí, y creo que de eso va la integración. Y esto de los fractales y de las vidas pasadas, sé que son conceptos que podrían verse muy elevados, pero es algo en lo que estamos viviendo todo el tiempo. O sea, solo imaginen que de pronto estoy pensando en si compré o no la lechuga, pero entonces no voy a tener para darles en las tostadas. O sea, estás viajando en el pasado y en el futuro. Pero no estás ahorita y estás diciendo, bueno, no pasa nada, si lo traje, lo puedo resolver con cualquier otra cosa que esté en la nevera. O sea, es eso. O sea, estamos siempre dando estos saltos, no lo llevemos como tan elevado ni tan profundo, es algo que está sucediendo. Y creo que estos nombres, pues sí, justo se los hemos estado dando todos. Y por eso esta exploración que inicié, como para saber por dónde va, todo tiene que ver solo con energía, solo recuperar esta energía para poder estar en el presente, porque eso te hace mucho más fuerte, te hace mucho más entero, te hace poder abrirte a los sentidos, a la gente, al círculo, a esta comunidad que pueda guiarte. Y que además la guía principal siempre es contigo. O sea, al final quien pide las señales y quien las ve eres tú mismo. O sea, no vas a venir tú a decirme, esa era la señal, porque pues tampoco se siente de esa manera. Entonces, creo que más bien el tema es recuperarnos, estando en presencia, para entonces poder dar un salto hacia el futuro. Sí, que justo hablaba con una amiga y no sé si ustedes lo han sentido, pero, o sea, yo lo hablé con esta amiga porque el año pasado hicimos organizamos 2 retiros y le decía, o sea, nosotros los guiamos, uno en febrero y uno en septiembre, y después de septiembre, o sea, octubre fue como ¡pum! Algo pasó y no nos dimos cuenta cómo pasó. Nos subimos al tren bala. Pero le digo, o sea, hablamos esto el viernes pasado y le digo, o sea, ponte a pensar en noviembre del 2025. O sea, no parece que sea la misma vida de ahora. Es muy loco. Y yo escuchaba muchos canalizadores y astrólogos y numerólogos y mediums y así decían, o sea, 2026 va a ser un súper salto. Y aunque estés en este lado de que te gusta investigar y ver y como, o sea, pides confirmaciones y así, o sea, no sabías cómo iba a ser. Y es muy, muy raro como esa vida de noviembre, de octubre, ya no parece la misma la de hoy.
O sea, ¿qué le pasó a Nancy? Pero no Nancy como protagonista, sino qué pasó energéticamente, qué tanto pasó que no te diste cuenta que ya estás ya estás del otro lado del salto. Ya es como, ok, y estás viviendo en ese nuevo salto, en esa nueva era. Digo, no sé si parece muy fumado o sea, retroaliméntenlo, pero realmente yo me siento así. O sea, no sé si a ustedes les pasó, pero... Yo creo que sí, vamos a toda velocidad, lo hemos dicho ya en varios episodios, o sea, sí se siente como que la velocidad de la vida va a otro ritmo y además hay tanto movimiento energético en el sentido de que tanta gente se está dando cuenta de tantas cosas, o sea, entrando en esta conciencia de cómo realmente es la vida. Y creo que eso es lo que está moviéndonos a todos, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que está creando como todo este movimiento colectivo. Sí, incluso los temas. O sea, los mismos temas que están llevando energéticamente a la comunidad cambiaron abruptamente. O sea, como que llegó un momento en que todas las redes, todos los comunicólogos hablaban de lo mismo. Sí. Dimos este salto y de pronto todo cambió. O sea, cambió incluso los temas que están sobre la mesa, la forma en que los están abordando. Todo cambió, la percepción se movió. Algo se alteró ahí, o sea... Yo le dije a mi amiga, o sea, a mí me parece increíble haber dado el salto, pero también me parece increíble la contraparte de que hay gente que sigue aferrándose a ese mundo que ya dejamos. Ajá. Eso me parece aún más loco, es como después de todo este movimiento y esta velocidad y esta atemporalidad también, ¿cómo sigues aferrándote ahí? Porque justo si tú estás viviendo como temas muy duros y así es como ya suelta. Suelta tus deditos de ahí porque ya esto ya va demasiado rápido. O sea, a mí me parece como muy increíble también la otra parte de cómo querer decir, no quiero soltar esto porque no sé, también es la era de la incertidumbre. Y la incertidumbre a los seres humanos no nos enseñaron a vivir en la incertidumbre. Muchas de las cosas que mueven nuestra vida, nuestra economía, nuestras relaciones personales venían de algo seguro. De algo que ya estuviera estable, de algo que nos diera seguridad. Y creo que ahora... No, y lo ves hasta en las nuevas generaciones. Yo veo a mi hermano, que es mucho más chico que yo, y va confiando por la vida en que todo se va a arreglar, y se ha arreglado. Y yo me veo súper estresado y veo cómo estaba su edad. Ahí es generacional, es que a mí me pasa lo... Es un tema de generaciones. Se ve, y creo que estamos en un punto en donde si nos abrimos... También entendemos que las cosas pueden llegar de esa manera, fácil, sin dolor, sin tener que presionarnos. Exacto. En armonía y en amor. Bonito. Sí. Pidan así, especifiquen, recuérdenlo, Dharmatics, ¿eh? En armonía y en amor. Sí. Bien específicos con el universo. Así debe ser. Pues sí. Padrísimo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, chiquitos. Gracias a ustedes, un placer. Sé que hay mucho todavía por hablar y yo estoy feliz. Y también reconocer que gracias a Dharmáticas, pues todo este camino se ha iniciado. O sea, todo lo que llega mueve fibras. Y en lo personal me ayudaron mucho también a entender por dónde iba mi camino y a tomar esta investigación, a saber que la energía del planeta cambia, activa, mueve. Es muy, muy poderoso. Muchas gracias por lo que están haciendo. Wow. Gracias pues a ti por venir creo que a veces es muy importante saber que las personas que ya se dedican, o sea, que son terapeutas y así, o sea, cómo inician este camino, porque a veces, o sea, tú crees que ya todo está dado, o sea, que alguien llegó a este camino y dijo, ya, se fue bien fácil y él supo luego qué hacer. Ajá. O él ya sabe, o sea, él ya sabe exactamente lo que viene y lo que va a hacer y así, y no, o sea, realmente como dijiste, o sea, el planeta se está moviendo, el planeta es un ente vivo, nosotros estamos vivos, así que estamos en movimiento todo el tiempo, y qué belleza escuchar que también, o sea, te preguntas el para qué, y el para qué luego se vuelve el presente también. Correcto. No, y que vean también como el camino que se recorre uno y que se puede, y ahorita ya como muy acomodada la cosa, pero pues, o sea, fue de chambearle, ¿no? O sea, sí fue de esforzarse ahí para llegar a este momento. Exacto. Y sobre todo llegar acompañado, que eso cuesta mucho. Pero llegar acompañado era lo que hablábamos también antes del episodio, de una comunidad que te contenga, que también hable el mismo idioma, ayuda a saber que las cosas... Sí, el soporte, la red, o sea, lo que hemos dicho también ya en otros momentos, esta importancia de crear esta comunidad de gente que habla el mismo idioma que tú, que entiende las ideas que tú entiendes, que te gusta, o sea, que resuenas de alguna manera para que ahí puedas crecer.
porque si no te estancas, o sea, si no estás como en tu zona de confort y no estás llegando a los lugares que realmente tienes que accesar. Y además yo siento que, o sea, Dharmáticas nació así porque puede ser que nosotros, o sea, eso sí es energía. Entre más como estás vibrando algo, o sea, te empiezas a encontrar una amiga, un amigo, un vecino, así, o sea, como que empiezas a hacer crecer esa comunidad. Así me ha pasado a mí, pero Dharmáticas no sabemos si a todos nos está sucediendo así. Y de repente escucharte que alguien dice las mismas palabras, los mismos conceptos, que alguien dijo... Ya paras oreja en el restaurante. Te mueve la fibra de investigar. Ajá, y ayuda muchísimo a decir, hijo, es que alguien más está pensando en esto, alguien más como está curioseando en estos temas, y creo que así nace Dharmáticas, y ojalá poder ser también ese espacio donde puedan ustedes soltar eso, porque cuando te juntas con más gente así, incluso como que hasta te das más la posibilidad de ser quien de verdad eres. Y es la riqueza. Y eso se siente rico, es muy la rico. Riqueza, sí, la riqueza de como esta interacción o este intercambio que puedes llegar a tener con el otro, porque además siempre pasa que platicas algo y te pueden acomodar una idea, ¿no? O que te pueden dar una información ahí que estabas esperando el mensaje y trácatelas, ahí está. Y si ustedes Dharmatics son muy nuevos en este tema de registros y son muy nuevos, pero han tenido como esos sueños, series, curiosidades que tengan ahí, o sea, escríbanos, vamos a dejarle los datos de Orlando también para que agarren terapia con él. Y una sesioncita. O si también quieren que hagamos unos videos cortos con él de registros o de lo que sea, también para seguir... Me gusta. Sí, para seguir haciendo juntos trabajo, porque, o sea, sí creo que mucha gente puede que estos temas sean nuevos, o puede ser que no, pero no los han explorado tanto. Exacto. Y me parece mucho como terapeuta, o sea, conozco varios amigos que se dedican como a esto de registros akáshicos, pero este enfoque que le diste, de que, o sea, vamos a recoger esos como pedacitos de nosotros para estar aquí. Darle un propósito diferente. Para darle un propósito, pero en el presente. Y me parece súper bello y un potencial enorme, o sea, como terapeuta que puedas hacer eso. Muchas gracias. Gracias, Orlando, por estar aquí. Gracias a ustedes. Dharmatic de corazón. Muchas gracias, Dharmatic. Sí, comenten, por favor, pídanos también estar más en contacto con Orlando para ver qué armamos. Muy bien. Un live o algo así, y mucho más contenido de registros y de muchas de estas cosas que hablamos el día de hoy. Suscríbanse, denle like, comenten, por favor, seamos una comunidad activa. Y bueno, muchas gracias. Ahí les vamos a estar pasando chismecito. Sí. Gracias, Dharmatic. Déjenos sus vidas pasadas. ¿Saben de algo? Y ahí vamos investigando. Vidas pasadas. Queremos el chisme, ¿eh? Nos vemos, Dharmatic. Bye. Bye, gracias. ¿Qué tal que alguien nos puso un tiro? Ya se corta.